nos permite estar acá nuevamente y continuar estudiando su Santa Palabra. Les recuerdo que hemos estado estudiando la carta a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y les invito a ver su Biblia en el capítulo 3. La realidad es de que Pablo allí está haciendo muchas referencias al Antiguo Testamento, así que también espero que tengan un separador, pues vamos a ir al Antiguo Testamento en algunas ocasiones. Les recuerdo, hermanos, que ha habido en la primera carta escritos acerca de problemas que la iglesia tenía. La iglesia tenía problemas doctrinales, lo cual era muy importante corregir, pero también es muy importante corregir la práctica cristiana. En ese sentido, Pablo escribe tanto para corregir esas ideas que la iglesia de Corinto tenía, que implicaban un mal testimonio hacia adentro de la iglesia, en tolerar muchas cosas que no tenían que tolerar. Es muy diferente, hermanos, amar al pecador que amar el pecado. Es muy diferente tener ese amor por la persona y tolerar el pecado de la persona. Son dos cosas muy distintas. Podemos amar y debemos amar a nuestros prójimos, pero en ese amor debemos procurar el bienestar y una vida de santidad nuestra y de todos nuestros prójimos. Y por eso es de que Pablo escribe la carta bastante fuerte, tomando en cuenta que su plan era pasar por Corinto y luego quedarse ahí un momento y salir hacia otras ciudades como en Macedonia, ¿verdad? Pero lo que nos dice en la segunda carta es de que no hizo eso, sino fue a Corinto y luego salió hacia Macedonia porque quería regresar. Parece que la visita fue rápida. Entonces, eso le llevó a Pablo algunos problemas con los falsos maestros, que la realidad es, en vez de reconocer la autoridad de Pablo, lo que hicieron fue tomar esa situación para causar problemas. Y la realidad es de que, si observamos, eso es algo que uno diría, bueno, eso no es para hacer problemas. Pero las personas que quieren estar en contiendas seguidas, pues todo van a ser problemas. Así que también es una enseñanza, ¿verdad?, de cómo parecernos a esos falsos maestros. Y por eso Pablo explica en su demora, en el capítulo 1 y 2, aún en medio de ese conflicto, ¿verdad?, de dar explicación de por qué se ha demorado, les dice que él les desea la gracia y la paz y que ellos sean una consolación también. Y es muy importante que aún en medio de esas aflicciones, de esas disputas, de esas riñas, podamos desearle gracia y paz a nuestros hermanos. Pero al final, una de las cosas que tenemos en el capítulo 3 es de que comenzamos a ver que Pablo dice que ellos son su carta de recomendación. El trabajo que ha hecho en ellos es su carta de recomendación. No necesitaba presentarse.
El hecho de que ellos fueran cristianos o pertenecieran a la iglesia ya es una carta de recomendación de Pablo, pues Pablo llegó, si se recuerdan, en Hechos capítulo 18, a llevar el Evangelio por primera vez a Corinto. Así que el trabajo que uno hace con los hermanos es también la carta de recomendación ante Dios de uno. Y ellos son esa carta y Él es la carta de recomendación de ellos. Entonces, nos habla también de que probablemente los opositores de Pablo en su mayoría fueran judaizantes, personas que quieren regresar a la ley, que dice, sí, usted se salva por Cristo, pero añadan las obras de la ley. Y es que la salvación, hermanos, es por la fe sola en Cristo. Y las obras son la consecuencia de nuestra fe. Y la realidad es de que la ley es perfecta, es santa, es la voluntad del Señor. Si alguien dice, yo me puedo salvar con Cristo y buenas obras, pero no son las obras de la ley, me parecería un poco extraño, ¿verdad? Porque la ley es buena. Nosotros no decimos, como no estamos bajo la ley, entonces comencemos a asesinar personas, porque la ley dice no matarás. Pero como no estoy bajo la ley, comencemos a matar a personas. Claro que no. La ley dice no codiciarás, entonces como no estamos bajo la ley, codiciamos. De ninguna manera, hermanos. ¿Verdad? Pero aún nuestras buenas obras no son un mérito ante Dios. Si fueran un mérito, Dios tendría una deuda con nosotros, como dice Romanos capítulo 4. Pero Él nos ha salvado y el amor que le debemos es hacer buenas obras. Así que también somos ministros de un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Y es lo que ha hablado hasta aquí. Recordemos que en esto de que somos ministros competentes, que el Señor nos da la competencia para ser ministros, debemos de trabajar como ministros todos en un nuevo pacto. Y allí este nuevo pacto está muy importante tener un corazón de carne, no de piedra. El Señor nos ha puesto eso, y es que somos sensibles y no debemos de endurecer nuestro corazón. Por eso nos dice que la letra mata, ¿verdad? Y el espíritu vivifica. Ahí nos hemos quedado y recordemos que estamos hablando acerca de la ley y del pacto en el cual somos ministros que trae vida en Jesucristo. Pero antes de comenzar a leer el versículo 7 y espero poder concluir el capítulo, los invito a orar. Señor, te damos gracias y nos ponemos una vez más ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú nos ilumines, que abras nuestro entendimiento, Señor, que lo que está aquí escrito, que es tu voluntad, podamos entender y sobre todo someternos a ella por amor. Que reconozcamos tu voluntad escrita y podamos actuar como siervos tuyos, como esclavos tuyos, haciendo tu voluntad, como un hijo que ama a su padre y lo ama tanto que hace lo que el padre le ordena, que las cosas que hagamos las hagamos por amor a ti. Te pedimos que tú nos ilumines, Señor, y que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón,
y que podamos dar ese fruto en nuestra voluntad y en nuestras acciones, frutos visibles ante el mundo. Te alabamos y pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Bueno, dice el versículo 7: y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Veamos que una cosa es el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, y es cuando hablamos del pacto mosaico, hermanos. Hablamos de que hay una lista de cosas que tenían que hacer, y muchas veces la ley condenaba a muerte. Si un hijo no hacía caso, decía la ley que saquen al hijo y digan ante la congregación: este no me hace caso, y que el mismo padre tire la primera piedra y el pueblo lo acompañe, y así sacarás el mal de aquí. ¿Verdad? Si alguien asesina, o sea, con intención, tiene pena capital. Y había que juzgar si era asesinato o si era homicidio. El homicida tenía una ciudad de refugio, la cual, si salía de ahí, también podría ser muerto. Otras cosas, como el adulterio, tenía pena capital. El desorden que vive la sociedad en cuanto a los días que estamos viviendo, que es un libertinaje, no lo tenía Israel, porque tenían pena capital por eso. Entonces, sea como sea, tenía un ministerio de muerte. Y este ministerio era un pena capital por todo, y la idea es de que así van a dejar el mal o mantener el mal fuera del pueblo. Es sumamente importante observar de este tipo de situaciones, pero dice, ese ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, fue con gloria. Y ahora veamos, y siempre les pido que pongan ahí un separador en su Biblia, y que podamos ir al libro de Éxodo, en el capítulo 19. En el capítulo 19 de Éxodo, los judíos llegan al monte Sinaí y ellos escuchan la presencia de Dios. Todo el capítulo 19 de Éxodo nos habla acerca de cómo es que Dios se manifestó en ese punto. Sin embargo, quiero que podamos leer desde el versículo 16. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y la espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Vean eso que nos dice Pablo, que fue con gloria, y comienza con una gloria visible, con truenos, relámpagos, una espesa nube, sonido de bocina, a tal punto que todo el pueblo se estremece. Cuando se dio el pacto mosaico, todo el pueblo se estremecía. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. No solo el pueblo, sino el monte también. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
ahí comenzamos a ver cómo es de que se manifestaba Dios en ese pacto. Y si terminan de leer el capítulo, observamos cómo es de que Moisés sube, y en el capítulo 20 se dan las tablas de la ley, ¿verdad? Y pasa lo que pasa en la historia: el pueblo desobedece, aún cuando se estremecen de escuchar a Dios, no cambia su corazón y pecan. Y el Señor destruye esas tablas, y Moisés vuelve a reescribir las tablas en la presencia del Señor. Pero es una presencia que es visible y con bastante gloria. Si me acompañan al capítulo número 40, como parte de las cosas que iba a darle Dios en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, hay leyes que son ceremoniales, leyes para presentar el sacrificio, sobre todo en el tabernáculo. Y en el tabernáculo, al final ya del libro de Éxodo, y hacen el tabernáculo. Y entonces dice el versículo 34: una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía entrar, no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube alzaba el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta que el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en sus jornadas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Era la presencia del Señor tan grande que Moisés no podía entrar al tabernáculo. Moisés no podía entrar al tabernáculo, y Levítico nos habla de cómo es de que ellos se tenían que santificar. En parte Levítico nos habla de cómo es de que ellos se tenían que santificar para poder entrar al tabernáculo. Pero era una gloria tan grande la que se manifestaba que no podían resistir entrar. Y lo mismo pasa con el templo de Salomón. Si pueden ir conmigo a Primero de Reyes, capítulo 8, ahí observamos toda la dedicación que Salomón hizo a Dios en el templo. Y entonces podemos observar que también se manifiesta la gloria de Dios de una manera visible en el templo de Israel. En el versículo 10 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pasó otra vez algo similar como cuando abrieron el tabernáculo. Los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar, para servir a causa de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese pacto y lo que viene se estaba manifestando con Dios de una manera muy gloriosa, muy gloriosa. Al principio, y lo que nos dice, hermanos, es de el contraste. Ahora sí regresemos a 2 Corintios 3. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso
no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, ¿verdad? Imagínense entonces esta gloria que tenía allí el templo, la gloria que tenía el tabernáculo, la gloria que sintieron que todo el pueblo se estremecía en Israel en el momento de estar en el Sinaí. Y esa gloria no se compara con la gloria del ministerio del Espíritu. Si eso tenía gloria, mucho más el ministerio de la justificación. Y les estoy enseñando la gloria visible que tenía, que comenzó el Éxodo. Dice, porque Hebreos 10, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no le muestra ninguna de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente hacer perfectos a los que se acercan. La ley, hermanos, con toda esa gloria que tenía, son aún las sombras de los bienes venideros. Esa gloria es una sombra. Y es importante observar las reacciones que tenía el pueblo de Israel. ¿Cómo más deberíamos de reaccionar nosotros ante las cosas que ya tenemos? Es sumamente importante observar esta situación. Y sin embargo, muchas veces ponemos nuestros ojos en este tipo de situaciones muy externas, no tan internas. Cuando Israel, y ahora quisiera que fueran conmigo al libro de Ageo. Cuando Israel, hermanos, regresó de Babilonia, los cautivos tenían que reedificar el templo. Eso era una de las órdenes que tenían. Y se pusieron a hacer otras cosas y el Señor les mandó a profetas para recordar que ellos tenían que edificar el templo. Pero ese templo que estaban haciendo no tenía visualmente la pompa que tenía el templo de Salomón. No tenía visualmente el esplendor del templo de Salomón. Y entonces ahí en Ageo capítulo 2 nos dice el versículo 3: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo no la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ellos estaban tristes, y hasta se rasgaban la ropa de que la casa no era aquello majestuoso que era la gloria de Salomón, que era el templo de Salomón. Y entonces había tristeza, y lo que sigue el capítulo es animar a los judíos a reunirse a ese templo y terminarlo. Y el versículo dice 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Donde la gloria se miraba, no podían administrar. Ellos estaban tristes porque no tenían esa pompa, ese ostento que tenía el templo de Salomón. Pero la gloria postrera de ese templo fue mucho más grande que la de Salomón.
que del templo de Salomón, porque allí, hermanos, entró Jesucristo. La gloria de Dios velada va a bajar. Aún era muchísimo mayor. Pero la cuestión de ver este contraste es porque el primer pacto fue con truenos con bocina. Nadie podía soportar la presencia de Dios en el monte Sinaí, en el tabernáculo, en el templo. Y eso era externo. Y los judíos y muchas personas se fijan en cosas externas. Ahora el pacto de justicia en el Espíritu Santo es mucho más glorioso porque el Espíritu mora en el creyente, da el mejor testimonio desde el interior. Podemos tener seguridad en el Espíritu. Él es nuestro sello, Él es nuestra sangre. Él cambia nuestros corazones. Es interesante, hermanos, pues en Mateo leemos que Israel tenía la nostalgia del templo antiguo. Pero ese templo que hicieron aún más antiguo iba a tener una gloria mayor. Y es que muchas veces buscamos, aún en la religión, la pomposidad, cosas sobrenaturales. Si no hay cosas sobrenaturales, no vayamos a eso. Tiene que haber cosas sobrenaturales. Cuando lo sencillo a veces es mucho mejor. Andamos buscando cosas sobrenaturales en lo exterior y nos olvidamos de lo más importante que es nuestro interior. Que se manifiesta un don sobrenatural ahí. Vamos a ver cómo lo hace, pero mi vida cristiana no cambia. Andamos buscando lo exterior. Y en gran parte, hermanos, creo que cuando tenemos a personas judaizantes, como en este caso, es justamente andar buscando ritos, andar buscando cosas que supuestamente santifiquen, cuando en un cristiano el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y claro, debemos de esforzarnos. Muchas veces cuando miramos, ¡ay, qué pomposo! Miren los trajes a veces de otras religiones, hasta con costuras en oro y no sé qué más puede haber. Miren esa iglesia con butacas, tipo estadio, aire acondicionado, no sé qué. Ahí sí no voy a meter yo porque es todo. ¿Y a qué vamos? A vivir una vida igual. Y puede ser todo lo cómodo, y qué bueno que fuera todo lo cómodo, pero si buscamos al Señor, si venimos el domingo a la iglesia, es para cambiar para bien, para cambiar en una vida de santidad. Si venimos a la iglesia los domingos o cualquier otro día, si buscamos al Señor, hermanos, no es Señor, por favor, cámbiame. Como me decía un hermano, como una planta que crece ahí solita. No. Por eso es de que a veces, hermanos, hay iglesias que son legalistas y son felices las personas en el legalismo porque no se tienen que esforzar nada. Ni siquiera tienen que pensar la doctrina. Solo van y dicen, a ver, ¿qué dice el pastor? Está bueno, eso es lo que voy a hacer. No lo piensan, no se esfuerzan. Y tenemos que tener esa transformación en el interior. Pero buscamos glorias externas.
buscamos glorias externas. Aún así, hermanos, la ley es buena. Y les recuerdo también que Joel capítulo 2, ya lo hemos visto anteriormente en nuestro estudio anterior. Joel capítulo 2 nos habla que también va a haber señales cuando llegue a su clímax el nuevo pacto. Daré prodigios en el cielo. Joel capítulo 2, del 29 al 32. Nos dice: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Dios. Entonces también va a haber en un futuro, cuando Israel se arrepienta, ese tipo de prodigios, pero no andemos buscando esos prodigios. Qué mayor bendición que el Espíritu Santo more en nosotros, que Cristo haya muerto por nosotros. Ya necesidad de otras cosas no hay. La ley, aún así, enseñaba el pecado, y en parte esa es la parte más importante de la ley. Romanos 7:7 les leo: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley es santa, es buena, es la voluntad de Dios, nos muestra y tiene la función de mostrar el pecado. Tiene la función de mostrar el pecado. Pero el Espíritu Santo se entristece por nuestro pecado, hermanos, y nos conduce. No solo muestra el pecado, sino aún nos conduce. Abunda mucho más la gloria en el ministerio de la justificación en nuestro interior. Dice el versículo 11, allí en Corintios: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Como leímos en Hebreos o en el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios era eso, y era sombras. Ahora tenemos lo más importante en Jesucristo, que es mucho más glorioso. Y Él nos da una herencia. Les leo primera de Pedro capítulo 1. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La gloria de la ley era buena, pero perecía. Lo que tenemos en Cristo es incorruptible, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, hermanos, reservada en los cielos. ¿Qué más glorioso que es? Aun cuando la ley enseñaba, mostraba, y de eso, dice Pablo, se apoderaba del pecado para muerte, acá tenemos una herencia no contaminada, que no se marchita y reservada para los cielos, una herencia eterna. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza
Y no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, teniendo la esperanza en Cristo, esa gloria mucho mayor. Usamos de mucha franqueza. Y hermanos, les recuerdo que Pablo ha estado diciendo que él es sincero. Ha estado utilizando esa sinceridad como que Pablo puede ser examinado a la luz del sol, minuciosamente. Y él va a tener la conciencia limpia de sus acciones. Y cuando uno tiene esa conciencia limpia de sus acciones y es sincero, puede usar mucha franqueza para lo que viene, no se está ocultando. Algo que nosotros debemos de aprender siempre, ¿verdad? Tener esa conciencia limpia y no como estarse ocultando de las cosas, ¿no? Hay que tener una conciencia limpia como cristianos. Es un gran ejemplo de Pablo y él es franco. Usa el velo de Moisés como un ejemplo de que ellos no fijaran la vista en el rostro de Moisés. ¿Por qué es esto? Hay que ir otra vez a Éxodo, en el capítulo 34. Allí en Éxodo capítulo 34, en el versículo 34 y 35, dice: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, hasta la piel de Moisés era grande. Entonces, resplandeciente, y eso, para no distraer, utilizaba Moisés un velo. Pero cuando Moisés se murió, hermanos, ¿qué pasó con el rostro resplandeciente de Moisés? Ya no estaba. El velo es importante y que Pablo está utilizando esta situación, ¿verdad? Es porque la ley mosaica tenía un rostro, tenía una forma transitoria, un resplandor transitorio. También es un símbolo de que no tuvieron la contemplación directa con la gloria de Dios. Miraban el rostro de Moisés y decían: ¡ay, cómo resplandece! Pero ellos nunca vieron directamente la gloria de Dios de la forma en que Moisés lo miraba. Y por eso más adelante Pablo nos va a hablar de que el entendimiento fue embotado, ¿verdad? En el versículo 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo, conocemos directamente las cosas de Dios. Esa es la gran diferencia, y por eso es importante el velo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Embotar, hermanos, el entendimiento se les endureció. Ellos se hicieron insensibles a las cosas de Dios.
Y hermanos, una de las cosas que nos enseña es de que debemos ser sensibles a las cosas de Dios. Debemos ser sensibles a las cosas de Dios. Y hay personas que no quieren ser sensibles a las cosas de Dios. Se embotan, endurecen su corazón, se vuelven insensibles como Israel. Y a veces podemos estar leyendo la Biblia una y otra vez en un mismo pasaje y no cambiar nada. Y ese es el error de Israel, y queremos importar los errores de Israel. Debemos de ser sensibles a las cosas de Dios. ¿Cómo es que mostramos nuestra sensibilidad? Porque comprendemos. Esa comprensión nos da un cambio en nuestras acciones, nuestras actitudes. Nuestras acciones deben de cambiar por la comprensión a la palabra. Si no, hermanos, somos igual que los judaizantes. Personas que leían las escrituras, pero no tenían la sensibilidad. Aún hoy, los judíos, en gran parte de su vida, se dedican a leer las escrituras. Pero su entendimiento está cubierto, endurecido. A mí a veces me da pena porque si no leemos las escrituras, tampoco es de que vamos a cambiar mayor cosa. Pero cuando leamos, hermanos, que es un deber cristiano, no nos endurezcamos. Si dice amarás a tu prójimo y decir, ahí viene el hermano, mejor me pongo a leer, a ojear la Biblia para no hablarme. ¿Qué estamos haciendo? Y son detalles así, pero si examinamos nuestras vidas, debemos de cambiar. Yo creo que muchos sabemos en qué le fallamos al Señor, pero cambiemos, hermanos. No solo sepamos nuestro fallo, sino cambiemos para vivir una vida agradable a Dios. Los judíos, hermanos, se embotaron, se endurecieron. Dice Romanos capítulo 11, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, que la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y el gran problema de Israel es endurecerse a Dios y no ir por la fe, sino por su cuenta. Eso es lo que nos está diciendo Romanos aquí. Dice que ellos se endurecieron por no ir con la ley por fe, sino por las obras de la ley. Ellos querían ir por su cuenta, querían ganarse la salvación por sus obras, que el Señor tuviera deuda con ellos. Y es también otra lección. Debemos procurar un cambio, comprender y cambiar, pero no por nuestra cuenta. Otra vez, no en las cosas externas, sino que desde nuestro interior cambie nuestra vida. Someternos a la guianza del Espíritu Santo. Si no, estaríamos haciendo
las cosas como Israel las trae, sin entendimiento. El cual el velo, ¿verdad?, por Cristo es quitado. Y aquí tenemos la gran diferencia. Hermanos, Cristo nos da el Espíritu Santo que nos fortalece, nos da entendimiento. Primera de Corintios, y eso ya le había escrito Pablo a los hermanos, nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué nos ha dado su espíritu? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él nos quita el velo del entendimiento por su Espíritu. Y por eso es sumamente importante someternos a la alianza del Espíritu cuando vamos a leer las Escrituras. Y vamos a leer las Escrituras, y también el Espíritu nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. De eso lo tenemos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Entonces es un conocer y es un hacer, y esa sensibilidad nos la da Dios. Pero no seamos insensibles a las cosas de Dios. Dice el versículo 15: aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el pueblo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ya nos habla en parte de la restauración de Israel. Creo yo que es un tema que no deja Pablo al aire, sino que nos dice que ellos se van a convertir, y ese velo que tienen o que tenían hace 2000 años y aún lo tienen ahora, van a convertirse al Señor y ese velo se va a quitar. Pablo también a los romanos en el capítulo 11, no sé si estaban allí conmigo, pues he leído anteriormente este pasaje en Romanos. En el 25 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Acá donde tenemos el velo puesto en el corazón, nos dice Pablo que ese endurecimiento de Israel, en parte, va a ser quitado hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego Israel será salvo. Ahorita miramos a un pueblo endurecido, y nosotros sabemos que se van a arrepentir. Miramos a un pueblo de Israel endurecido, del cual tenemos que ver y no seguir los mismos pasos de endurecimiento que han tenido. Pero lo que nos dice Pablo acá es de que no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, y decir: yo no soy Israel, pero me voy a endurecer igual que ellos. Eso sería una locura.
Decir, como Israel se endureció, yo soy mejor que ellos. Arrogantes de nuestra propia sabiduría. De hecho, otras versiones recuerdo que hablan de ser sabios en su propia sabiduría. Y hermanos, juzgar ahí, qué bueno que no soy como ellos, como ser como el fariseo que entra a orar y dice, gracias a Dios que no soy como este publicano. A veces decimos, gracias a Dios que no soy como Israel. Gracias a Dios que no soy como esta persona. No, es el mismo error. Es el mismo error querer ganar su salvación por las obras. Aún hoy la mayoría de israelitas no son creyentes y siguen leyendo a Moisés y buscando al Señor no por fe, sino por obras. Nosotros tenemos que buscar al Señor por fe y hacer buenas obras. Porque buscamos agradarle al Señor, pero no nos va a acercar nuestras obras de nada. El llamado es no ser arrogantes también en cuanto a Israel y recordar que el Señor tiene un plan para esa nación. No creernos sabios en nuestra propia opinión. Y así debe de ser en general, hermanos. No mofarnos ni gozarnos, echar en cara los pecados de la otra persona. Ser arrogantes en cuanto a Israel. Sino en general mostrar misericordia. Y dice el pasaje en Romanos, en el versículo 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿De quién me está hablando? De la iglesia aquí. La elección de los padres es de la iglesia. No. Y yo creo que es claro, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios al pueblo de Israel. Y gracias al Señor, que Él no es un Dios cambiante. Porque así también tenemos la certeza de nuestra salvación. No solo nos ha dado las arras, que es el Espíritu Santo, sino que también tenemos la certeza que el Señor no va a decir, tú crees en fe hacia mí y crees en la obra de Cristo en la cruz. Y usted va a decir, sí, por eso estoy seguro de tu salvación. Y que el Señor no se le va a ocurrir cambiar como si fuera tu ser humano, de decir, sí, pero eso solo funcionaba los primeros 2000 años del cristianismo, 24 años después, ya no. Porque Él no es un ser cambiante. Y en eso tenemos nuestra seguridad también nosotros. Gracias al Señor por ello. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 17 en 2 Corintios 3. En este sentido, hermanos, si entramos en el Espíritu, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La cuestión es de que cuando pecamos, cuando andamos bajo nuestros propios medios, bajo nuestra naturaleza pecaminosa, ahí no andamos en el Espíritu. Y a veces creemos que la libertad cristiana puede ser un libertinaje. Hay libertad, no libertinaje. Andemos en el Espíritu.
el fruto del Espíritu es amor. Si nuestras acciones son fruto del Espíritu, entonces tenemos libertad. Y como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y estoy de acuerdo, si el amor es fruto del Espíritu, si el amor es fruto del Espíritu y usted hace las cosas en el amor porque está dando frutos en el Espíritu, no va a haber condenación ni juicio de Dios, porque es el mismo Espíritu Santo dando sus frutos. Ahora sí, nosotros decimos ama y haz lo que quieras, pero en la idea del amor de nuestra sociedad no es aplicable ese dicho. Ahí sí puede haber un castigo de parte de Dios y es bajo las propias condiciones, bajo nuestros propios pensamientos. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y qué gran libertad, qué gran gozo puede ser hacer la voluntad de Dios. Sentirnos libres de que estamos haciendo bien. Eso, hermanos, a veces no dimensionamos y por eso es que hacemos pecado. Pero sintámonos en esa libertad cristiana. Por lo tanto, versículo 18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y veamos aquí el contraste que hay con el velo que tenía Moisés. Y me gustaría, hermanos, que evaluemos nuestra vida sin mentirnos, sin ocultarnos detrás de un velo, que nos miremos en un espejo que refleje la gloria de Dios. Ese es el punto, que podamos evaluarnos y decir, si yo me miro en un espejo, estoy haciendo las cosas de Dios. Pero sin mentirnos, sin ocultarnos. Pero muchas veces nos evaluamos a través de un velo. Y estamos conscientes de eso y no lo queremos cambiar. Pero si nosotros nos autoevaluamos y observamos que estamos haciendo la gloria de Dios, esta es nuestra meta. Esta es nuestra meta, glorificar a Dios. Y es un proceso que se da. Somos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la misma imagen por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es un proceso que vamos de gloria en gloria. Pero vayamos, hermanos. Y es un proceso que hace el Espíritu Santo. No es por la ley, no es por las obras, sino por el Espíritu Santo, que se muestra en nuestras obras. Es importante aquí que dice, somos transformados de gloria en gloria, y la palabra transformación es metamorfosis, que es un cambio visible. Usamos esa palabra cuando pasa un gusano a una mariposa. Usamos la palabra metamorfosis. Es un cambio visible. Entonces, son cambios que debemos de evaluar en nuestras vidas. Uno puede y debe evaluarse. No es lo que hace ni agrandándose ni gloriarse a uno mismo, pues es obra de Dios.
Y también es un proceso progresivo, por lo cual debemos procurar el crecimiento. Si ahorita somos cristianos y hacemos una evaluación, debe haber otra evaluación de aquí a un mes y que podamos decir: en mí ha habido un cambio, ha habido una metamorfosis. No soy el cristiano que fui hace un mes, sino soy un mejor cristiano ahora. A veces hacemos preguntas recurrentes acá en el púlpito, y yo espero que cada vez que hacemos ese tipo de preguntas, usted diga: sí, hace un mes, hace un año contestaba una cosa y ahora soy mejor cristiano. Porque adoro al Señor y procuro ese cambio de dependencia del Espíritu Santo. Y hermanos, tenemos una bendición que es incomparable. La salvación ya es una bendición, es una obra que el Señor hace que no tiene cabida en nuestra mente de lo grande que es. No podemos dimensionar esa situación. Pero no solo nos ha salvado, nos santifica y nos glorifica. Y ahí debemos de procurar también vivir una vida santa. No en las cosas externas, no endureciéndonos nuestro corazón. Debemos ser sensibles para crecer en la vida cristiana. Pero no a base de legalismos, a base de tradición, a base de cualquier otra cosa que no sea un cambio hecho por el Espíritu Santo, que me someto a Él para que guíe mi vida desde el interior y que se vea reflejado ese cambio en la vida cristiana, en nuestros actos. Y por eso pueden pasar días, meses, años y procurar ese cambio. Si no queremos cambiar para bien, ya es un error. Es que nos hemos endurecido. Y yo espero en el Señor que cada día que pase, cada suspiro de nuestras vidas, podamos procurar ese cambio para la gloria de Él. No para buscar nuestra salvación, sino porque ya la tenemos. Así que es un pasaje muy bello lo que Pablo nos ha dicho aquí. Procuremos, hermanos, esa santidad y esa gloria aún mayor que los judíos y Moisés dieron. Tenemos una gloria mayor, pero eso también requiere que nos esforcemos y podamos vivir una vida santa a Dios. Señor, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón cada día crezca inclinándose a tu voluntad. Que cada día, Señor, que vivimos, crezcamos, que haya un cambio para bien, que nuestra vida vaya de gloria en gloria para tu santo nombre, para glorificarte a ti, para cumplir ese propósito por el cual tú nos diste la vida, para cumplir ese propósito por lo cual, Señor, tú en tu soberanía y en tu amor infinito nos has predestinado para la salvación. Y, Señor, si hay algo que en nuestro corazón no es sensible, quebrántalo, Señor. Señor, si en algún punto no queremos andar conforme al Espíritu, Señor,
guíanos para que podamos retomar el camino. A veces sabemos que somos probados en la fe para crecimiento. Y Señor, todo lo que queremos hacer es siempre glorificarte a ti. Que esto sea nuestro mayor anhelo y pon en nuestros corazones el querer hacerlo y danos la fortaleza para comprender y hacer tu voluntad. Te pedimos esta bendición, Señor, sabiendo que nosotros tenemos una herencia inmarcesible en Cristo Jesús y somos hijos tuyos por la obra de tu Hijo en la cruz. Por eso nos acercamos ante ti, reconociendo que tú eres el Señor de la historia y tienes el control de todo, también de nuestras vidas, y pedimos esta bendición en el nombre de Jesús.